Iglesia, feliz domingo. Qué rico saludarlos en esta mañana, así que les mando un abrazo enorme desde la ciudad de Guadalajara y bueno, estamos como siempre como familia. Quiero recordarles que ya pues estamos a muy poco tiempo de celebrar Navidad y Navidad es nacimiento y Navidad es la fecha realmente que más amamos casi de todo el año porque es el cierre de este ciclo y el regalo del inicio de un nuevo tiempo. Así que vamos a organizar en las diferentes ciudades en donde estamos, el CENTI a nivel mundial, un evento que hemos llamado Navidad en Familia, para que tú te des la oportunidad de asistas. No importa dónde tú me estés escuchando, quizá en tu ciudad haya un evento de Navidad para que vayas con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con los tuyos y celebres el nacimiento de Jesús en este pesebre que es tu corazón. Y pues acá en Guadalajara vamos a tener un evento vamos a tener 3 eventos. Uno para los niños de la Casa Hogar, que pues esta semana vamos a ir a medir los pies de los niños para saber cuánto calzan y regalarles zapatos, pero también regalarle a los niños su juguete, hacerle una cena extraordinaria. Y para ti, que eres miembro de la iglesia, hay un lugar, hay una mesa para ti, hay una silla para ti, para que vengas con los tuyos y que celebremos juntos. Y bueno, y en esta mañana quiero hablarte de lo que es ser una persona espiritual. Y quiero que entiendas el beneficio de que tú tomes este mensaje que va a durar 30 minutos quizá, pero que llegue a tu corazón, es mi deseo y es mi oración, aquí desde la iglesia, desde nuestro estudio de grabación, para que te puedas conectar con Dios a través de tu espíritu. Dios nos ha regalado a nosotros y nos ha hecho a su imagen y semejanza perfectamente. Pero eso significa algo muy importante. Eso significa que no podemos almatizar nuestra relación con Dios. Que nuestra relación con Dios tiene que ser netamente espiritual. Y por eso conéctate, porque voy a enseñarte a la luz de la Biblia cómo funciona nuestro espíritu, cuáles son sus facultades y cómo ese espíritu puede transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y accionar nuestra voluntad para que nuestro cuerpo tenga salud. Así que quédate conectado porque va a ser extraordinario. Hola niños y niñas de CENTI Kids, de nuevo soy yo saludándote e invitándote para que continúes conectándote a nuestras reuniones virtuales por medio de la plataforma de Teams a las 5 p.m. Será un tiempo muy especial, sobre todo para divertirnos y para aprender cosas nuevas. Este mes en particular aprenderemos un tema muy interesante y es el Espíritu Santo y sus frutos. Debemos conocer a la persona del Espíritu Santo y todos los frutos que nos ofrece. Así que si estás interesado, conéctate a las 5 p.m. por la plataforma de Teams. Y si tú eres mamá o papá que me está viendo, te invito a que animes a tus hijos para que se conecten a nuestras reuniones. Son tiempos muy especiales en donde aprendemos y sobre todo convivimos como amigos. Si necesitas más información, no dudes en escribirme o en escribirle al líder Ricardo para mandarte el link en donde nos conectaremos. ¡Hasta luego! Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa. Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos invitarlos a este grupo de matrimonios que tenemos todos los viernes. Hablándoles un poquito de nosotros dos, pues somos un par de perdonadores que seguimos reescribiendo nuestra historia y aquí mi esposo les va a hablar un poquito de los beneficios. Así es, amigos, pues yo no sé cómo estés en tu matrimonio ahora,
No sé cómo estuviste en el pasado y no sé a dónde quieras llegar en tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir, que si hoy tienes problemas, en esta escuela en la que te estamos invitando, hay manera de solucionarlos. Henos aquí. Nosotros dos pasamos por algo muy fuerte. Y después de que Dios nos ha perdonado y hemos aprendido de cómo salir adelante, aquí estamos yendo a esta escuela. La escuela donde nunca nos graduaremos, pero que todos los viernes estamos ahí. Así que estás invitado, tú, tu pareja, están invitados. Aquí hay manera de solucionar esos problemas, aquí hay manera de aprenderlo. Bienvenidos a los que estén acá. Pues bien, Dios decide dividir al hombre en tres partes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que es el versículo, llamemos bandera, de lo que vamos a hablar hoy, enseña: y el mismo Dios de paz te santifique por completo todo tu ser, espíritu, nombra primero espíritu, un espíritu en minúscula que es el espíritu que Dios le dio al hombre, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sean guardados perfectos. Y este versículo claramente nos habla acerca de estas tres divisiones, por eso tiene una coma y una i, o sea, diciendo el espíritu es una cosa, el alma es algo diferente, y el cuerpo, y aunque los tres cohabitan dentro de tu ser, estos tres tienen funciones completamente diferentes. Y cuando la Biblia habla de espíritu, pues habla que nosotros normalmente tratamos de almatizar nuestras funciones espirituales. Cuando nuestro espíritu no tiene una relación perfecta con Cristo Jesús, tratamos de sentir, tratamos de intelectualizar todo lo que viene del espíritu, y desafortunadamente hay cosas que no vamos a comprender nunca. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas han sido dadas a los hombres y a sus hijos por sus generaciones. O sea, lo que quiero que sepas es que hay cosas que están en el espíritu que no vamos a poder, digamos, descifrar, que no vamos a poder comprender a plenitud, porque se han de discernir espiritualmente, así lo dice la Biblia. Y es que se ve claramente desde la creación. En Génesis capítulo 2, versículo número 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la versión antigua dice un alma viviente. Nótese, esto es muy importante. Cuando Dios crea a Adán y sopla sobre su nariz aliento de vida, eso habla del espíritu que Dios le pone al hombre, el espíritu. Más adelante voy a decirles por qué. Solamente quiero que vean que ese soplo de vida fue el espíritu, pero no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de nuestro espíritu. O sea, el espíritu es el que nos da, es como la chispa, ¿sí? El cuerpo es como el carro, pero la gasolina es como el motor, algo así. Entonces, el espíritu es esa chispa, es ese soplo de vida, es el que hace el arranque inicial. Y sopló, ¿a dónde? Al cuerpo. Al cuerpo sopló. Y esa fusión del espíritu con el cuerpo hizo el ser, o sea, el alma, un ser viviente. Así que entendemos nosotros en esta familia
que hablamos de un concepto que es la terapia espiritual, entendemos nosotros que ese soplo más el cuerpo hace un alma viviente. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mire, tiene que ver mucho. Porque cuando yo no comprendo las funciones del espíritu, cuando yo no comprendo cuál es la facultad de mi espíritu, pues yo puedo ser un ignorante espiritualmente hablando. Ahora, hay personas que no las comprenden, pero tienen vida espiritual, no tienen este concepto. Hay otras personas que tienen el concepto claro, pero no tienen vida espiritual. Lo que quiero que sepas es que necesitamos tener conocimiento y necesitamos tener experiencia. Porque si no mezclamos este conocimiento que estoy hablando con la experiencia, pues conocimiento sin experiencia es soberbia. Y experiencia sin conocimiento es misticismo. Así de simple. Entonces, se hace necesario mezclar estas dos cosas en nuestra vida cotidiana. Porque Dios sopla aliento de vida y se hace el alma. Pero, y eso el mismo Jesucristo lo dice. El Señor Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida. Él hablando del Espíritu Santo. Juan 6:63. Entonces Dios nos llama un alma viviente. Y el alma es potencialmente, hablando, más fuerte que el espíritu cuando está ligada al cuerpo. Y el alma es como la esencia de la personalidad de un ser humano. Es su verdadero, es el centro de su yo, está en el alma. En el alma nosotros tenemos nuestras percepciones, en el alma tenemos nosotros nuestros argumentos, en el alma tenemos nosotros nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestro temperamento. Así que el alma es muy fuerte. Pero el alma en realidad estuvo diseñada desde siempre para obedecer las impresiones del espíritu. Y por eso es que una persona, escúchame, que esto es muy importante, una persona puede llegar a tener de alguna forma espíritu sin necesariamente conocer al Espíritu Santo. Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay personas que en diferentes religiones o en diferentes creencias, en nuestras culturas, por ejemplo, tienen experiencias místicas, estados alterados de conciencia, personas que logran tener viajes astrales, personas que logran tener, cosas inclusive paranormales, que logran ver que muertos, que se les aparece el tío abuelo, que se les aparece la abuela, que logran inclusive casi que ver el futuro un poco, intuir lo que sucederá. O sea, ¿qué pasa con eso? Pero tú ves que no tienen intuición, o sea, que no tienen, no intuición, sino que no tienen como ese conocimiento espiritual. O sea, tú ves que tú les pones la Biblia de frente y se rascan la cabeza y no entienden. Entonces tienen una cantidad de experiencia, ¿sí? Pero no tienen conocimiento de Dios. Y cuando eso sucede, hay personas que sí pueden tener facultades espirituales, que pueden tener actividad espiritual, pero no necesariamente tienen vida espiritual, que es muy diferente. Yo puedo tener actividad espiritual, pero no necesariamente tengo vida espiritual. Como una persona que está en un estado de coma, tiene actividad cerebral, quizá escucha lo que le están diciendo, pero eso no significa que tiene vida espiritual, porque una persona que tiene actividad espiritual puede tener experiencias místicas, pero le va a costar muchísimo entender el propósito de Dios para su vida, le va a costar muchísimo dominar su carne. Entonces siempre tendrá fugas a nivel sexual, fugas a nivel del manejo de la lengua, fugas a nivel del control de sus emociones, porque tenemos que tener vida espiritual, no solamente actividad espiritual, porque Dios nos puso espíritu. Ahora hay personas que definitivamente no tienen ni actividad ni vida espiritual y que todo lo hacen a través de su alma, a través de la fuerza, y es que el alma tiene mucha fuerza, por eso se llama ánimo. Ánimo viene de alma, tienen mucho ánimo, mucho empuje, tienen mucha determinación, pero poca vida espiritual. Y esas personas pues terminan con el tiempo, terminan solos, desgastados, pues porque no se mueren a su alma. Y por eso es que en esta mañana este tema es un poco doctrinal, es un poco profundo, pero yo creo que tienes que escucharme para que puedas entender
qué Dios quiere con respecto al hombre. Y todo tiene que ver con la analogía que hay en la Biblia con respecto al templo y al hombre. En la Biblia enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el apóstol Pablo recibe esta inspiración, porque realmente fue inspiración divina y que a nosotros nos es revelada a través de esta conversación, él vio el templo y él dijo, ajá, o sea que Dios, Jesucristo, muere en la cruz y les dice a los discípulos, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, hagan discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Parafraseando Mateo 28, estaré con ustedes. Más adelante él recuerda las famosas palabras del apóstol Juan quizá cuando dice en Apocalipsis 3:20 que el Señor quiere estar en nosotros. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, entraré a él. Así que Pablo logra entender de una manera magnífica que nosotros somos el templo que Moisés trató de construir, o el tabernáculo que Moisés construyó, el templo que posteriormente Salomón construyó, el templo que posteriormente los profetas menores ayudaron a reconstruir, Nehemías, Esdras, el gobernador, o sea, esto, y cuando él ve toda esta historia de la fe, él dice, ajá, o sea que en realidad nosotros somos el templo, no son estas piedras. Posteriormente Pablo nos llama piedras vivas. Y entonces él dice, ahora tiene sentido el por qué el templo tiene unos atrios, el templo tiene un lugar santo y el templo tiene un lugar santísimo. Y él dice, y entonces es evidente que los atrios, que es lo visible, que es donde se quemaba el holocausto, que era lo que el mundo, que cualquiera entraba, era visible a la luz del sol, el sol le caía. Dice, ajá, o sea que los atrios, que la parte más grande es el cuerpo del hombre, pero lugar santo, o sea, es el alma del hombre, porque ahí es donde están los sacerdotes. Los sacerdotes tienen permiso de entrar al lugar santo, de poner la mesa de los panes de la proposición, de encender las lámparas del candelabro. Así que el alma es la lámpara del cuerpo. El alma se alimenta con el pan de la proposición, pero el espíritu es un lugar oscuro, es un lugar pequeño, pero es un lugar donde debe habitar la presencia de Dios, donde debe habitar, los judíos le llamaban la Shekinah. Así que el apóstol Pablo logra descifrar que nosotros éramos el templo de Dios de la forma en cómo estaba construido el templo. Atrios, cuerpo, lugar santo, el alma, lugar santísimo del espíritu del hombre, donde quiere habitar Dios. Por eso es que Romanos 8, versículos 16 dice, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que la Biblia enseña entonces es que el Espíritu Santo quiere morar en el espíritu del hombre, para que esa facultad que el hombre perdió, que fue la capacidad de obedecer la voz de Dios en el huerto del Edén, pues sea recuperada cuando yo decido sujetar mi alma al Espíritu. Porque un creyente puede decir, yo no sujeto mi alma al Espíritu, yo decido que mi alma haga lo que quiere. Y entonces mi alma no se quiere congregar, mi alma no quiere honrar al Señor con tiempo, talentos y tesoros, mi alma no quiere servir, mi alma quizá lo único que quiere es tener conocimiento de Dios, conocimiento bíblico, y llenarse de conocimiento y de elocuencia, pero poco compromiso, pero poco contacto con los demás. Eso es lo que quiere mi alma. Pero mi espíritu, a la verdad, el espíritu está dispuesto, dice Jesús, pero la carne es débil. O sea, el alma no quiere, pero el espíritu sí quiere. Y por eso es que se hace necesario que tú y yo entendamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Mira, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, habla de que el espíritu del hombre está en él. En 1 Corintios 5, 4 hace referencia a mi espíritu. En Romanos 8, 16 ya les dije nuestro espíritu. En 1 Corintios 14, 14
se menciona de nuevo mi espíritu. En 1 Corintios 14:32 se usa la expresión el espíritu de los profetas. En Proverbios 25:28 se menciona el espíritu del hombre. En Hebreos 12:23 se menciona el espíritu de los justos. Y así yo podría decirte, bueno, cualquier cantidad de versículos. Pero entonces, ¿qué hace el espíritu? El espíritu que Dios sopla en nuestra vida cuando recibimos al Señor Jesucristo y decidimos que el Espíritu Santo more en nosotros con un acto de fe, o sea, cuando doblegamos nuestra alma, cuando humillamos nuestra alma delante de Dios, en ese mismo momento el Espíritu cobra conciencia, y eso lo deja claro las Escrituras. Mira, y el Espíritu cobra conciencia, porque mira lo que dice, por ejemplo, Salmo 34, versículo 18. El Señor salva a los contritos de espíritu. Salmo 51, cuando el salmista dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Juan 13:21. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo se conmovió en su espíritu. En fin, el espíritu tiene la facultad de la conciencia, o sea, de decidir, me humillo, no me humillo. Esto está correcto, esto está incorrecto, esto hace parte de la voluntad de Dios, esto no. El Espíritu también abarca la intuición. Por eso vemos que Jesucristo dice en Mateo 26:41, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O Marcos 2:8, cuando dice Jesús conociendo en su espíritu, intuición, conociendo, él conocía en su espíritu. Dice Juan 11:33, Jesús se indignó en su espíritu. En fin, hay muchos pasajes, pero lo que el espíritu hace es que me dice a mí, si yo tengo una perfecta relación, esa amistad que tiene tu hijo no conviene, o esa relación que tú quieres tener con esa persona no es tiempo, y creo que deberías poner tierra de por medio. Cuando yo no me dejo o no sujeto mi alma al espíritu, mi alma va a querer gobernar el espíritu y va a querer gobernar el cuerpo, porque esa va a ser la lucha. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y los deseos de la carne, o sea, del alma, son contra el espíritu, y los del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que tú no hagas lo que quieres hacer. Entonces, y el alma, por supuesto, que incluye los afectos. Eso lo dice la Biblia claramente. Por ejemplo, uno puede amar a Dios con su alma. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma tiene los sentimientos, por eso la Biblia habla, y el deleite de vuestra alma, en Zacarías 24:21, ¿sí? Y muchos pasajes que pues no quiero nombrarles porque de verdad son muchos, pero con gusto. Entonces, la tentación empieza con una pregunta. Satanás le hace una pregunta a Eva, una pregunta básica, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol. Era una pregunta capciosa. En ese momento Eva, si hubiese sujetado su alma a su espíritu, Eva le hubiese dicho a Satanás, sencillamente, yo obedezco a Dios. Yo obedezco a Dios. No hubiese entrado en esa conversación de tratar de explicarle a Satanás algo. Y es que uno se encuentra con personas que nos hacen preguntas capciosas. Y eso que ahora eres cristiano. Y eso que ahora vas a esa iglesia. Y no cambias. Y empiezan a hacerte una cantidad de preguntas para que tú trates de explicar. Y hay personas que no necesitan explicaciones. La mayoría de personas. Porque lo único que quieren es provocar. Como Satanás provocó a Eva. Y dice la Biblia que cuando Satanás provoca a Eva, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Así que Eva fue tentada y en primer lugar dice que vio que el árbol era bueno para comer. Así que esto atañe un problema a la voluntad. Ella dijo, sí, yo decido, o sea, decidió desde su alma, no desde su espíritu. Después dice que era agradable a los ojos, así que fue estimulada en sus necesidades físicas. Vio que era agradable a los ojos, en sus necesidades físicas. Y tercero, dice que era codiciable para alcanzar sabiduría.
Y esto habla de la vanagloria de la vida. O sea, de los logros que me dan, mi elocuencia, mi intelecto, mi fama, mis títulos, mis cosas, lo que yo he logrado a los tantos años que tengo, la vanagloria de la vida. Y de eso es lo que se alimenta el alma. El alma se alimenta de lo que ve, el alma se alimenta de lo que decide, y el alma se alimenta definitivamente de la vanagloria de la vida, o sea, de los aplausos, del reconocimiento, de agradar a los demás. Y el alma de esta mujer pues fue engañada, y ella se dejó caer en el engaño, desafortunadamente. Y a partir de ahí pues empieza un proceso de muerte. Por eso es que al hombre común nos ha costado muchísimo conectarnos con Dios. Y hemos tratado de conectarnos con Dios a través de rituales, a través de un misticismo, a través de una religiosidad. Pero nos cuesta tener una verdadera relación y comunión con Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Eso se logra cuando yo sujeto mis deseos a la voluntad de Dios. Cuando ese Padre pasa en esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, se vuelve una verdad total en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida. Lo cual no es tan sencillo, pero la verdad es que es el propósito de Dios. Y para eso el Espíritu Santo está ahí tratando de decirnos tranquilos. Sujeta tu mente a la mente de Cristo, porque la mente es un órgano muy poderoso, ¿sí? Y la mente, que es la que decide qué ama y qué no ama, porque está aquí en la mente, que lo traduce en las emociones, pues ahí es donde yo tengo que tomar la decisión de amar al Señor con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Cobra sentido ese pasaje. Es que aquí, en la mente, es donde tengo que decidir a quién voy a amar más. Si amo los triunfos, si amo más a una persona y le idolatro, si amo más mis sueños, o amo más al Dios que me puede dar los triunfos, al Dios que me puede dar las personas, al Dios que me dio los sueños. ¿A quién decido yo amar más? ¿Y eso cómo se determina? La capacidad que tengo de obedecer a Dios. No se determina cuán bueno soy yo según mi propia opinión, porque el joven rico se creía muy bueno según su propia opinión. Maestro, yo he cumplido los mandamientos, todos desde mi juventud. Y eso es lo que le pasa a aquel que tiene una vida espiritual centrada en su alma. Él cree que le va a agradar a Dios con lo que hace, pero jamás entiende que le agrada a Dios con lo que es. Lo cual no es una tarea sencilla, pero la verdad es que vale la pena sujetar nuestra alma delante de Dios. Ahora bien, pensando en todo esto, la dificultad radica a quién vamos a obedecer. Y por eso es que hay un concepto en el griego antiguamente que se llamaba el concepto Zoe. Y Zoe significa la vida de Dios. ¿Qué significa eso? Que si somos templo de Dios, Dios quiere habitar en tu espíritu. Yo tengo que tener la vida de Dios en mi vida. O sea, yo no me puedo conformar con menos que tener la vida de Cristo en mi vida. Yo no me puedo conformar con menos que tener la forma de vivir. Y haya en vosotros, pues, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando yo tengo la vida de Dios impresa en mi espíritu, esa vida de Dios, y si decido sujetar mi alma al espíritu, señores, tendré vida, pero vida con propósito, vida con sentido, vida realizada, vida plena, y no me la dan las cosas. Pero ¿cómo funciona? Funciona sencillo. Sí, tengo que sujetar mi carne al espíritu. Mi carne no quiere orar. Mi carne no se quiere congregar. Mi carne no se quiere levantar en las mañanas a hacer un devocional. Mi carne no quiere ayunar. Eso no lo quiere hacer mi carne. Pero golpeo mi carne, dice el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. El apóstol Pablo lo dice claramente en ese primera de Corintios, en el capítulo número 6 y por ahí también en el capítulo 9, cuando él habla de que él decide golpear su carne y obligar a su cuerpo a que le sirva, no sea que siendo ejemplo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Así que vas a tener que decidir a quién vas a obedecer. Y Dios te va a romper todos los esquemas posibles. ¿Acaso Pedro no era un hombre religioso?
¿Acaso Pedro no era un hombre que se había criado en el judaísmo desde niño? Y cuando un día Pedro tiene hambre, dice que Dios le baja un lienzo con todos los animales inmundos que se encontró, y le dice el Señor, mata y come. Y Pedro desde su alma le decía al Señor, ninguna cosa inmunda he comido yo, porque mi alma yo la domino. ¿Y qué le dice Dios? Obedece mi voluntad. A veces Dios va a pedirte cosas que trastornen tus tradiciones. Qué difícil cuando Dios te dice, ese tema de los altares a los muertos ya no va, porque no está en la Biblia, no es bíblico y no lo aplicas. Pero es que es mi cultura, pero es que no es mi voluntad. Lee mi palabra. Qué duro cuando Dios empieza a darme mandamientos, no matarás. Entonces yo digo, no, pero es que sí hay que matar según ciertos casos. No hay que matar a nadie, menos a una criatura inocente que está en un vientre. Cuando yo decido sujetar mi alma al Espíritu, entiendo la revelación de Dios y puedo encontrar la belleza en lo inesperado, como la película de Will Smith. Puedo encontrar la belleza en lo más raro que exista y puedo encontrar la voluntad y el propósito de Dios, quizá en las situaciones más difíciles. Y no es que yo las desee, pero las puedo encontrar, porque Dios no me las manda, pero Dios cambia la cruz, un lugar de perdición y de muerte, en un símbolo de victoria. Dios cambia la tumba en un lugar de muerte, en un símbolo de santidad y de esperanza. Una tumba es un símbolo de esperanza, la tumba vacía. Porque si yo decido sujetar mi alma al Espíritu, no importa lo que puedas pasar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo, y eso se entiende a través de la revelación de la palabra, cuando sujeto mi alma al Espíritu. Por eso, iglesia, Dios quiere que tengas una vida integral, de verdad que es el plan de Dios, pero si no obedecemos al Espíritu que mora en nosotros, por el Espíritu Santo, no tendremos la vida de Dios en nosotros, la vida Zoe. No tendremos una vida revelacional. Nos quejaremos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo la vida de Dios impresa en mi vida, es espectacular, porque la Biblia habla de la primicia de los frutos. A mí me gusta mucho ese pasaje, porque yo cuando entendí eso, yo recuerdo una vez que yo me encontré una tuerca de un carro, de las llantas de un carro. En ese tiempo yo no tenía coche. Y yo cuando entendí eso, yo recuerdo que levanté esa tuerca y le dije a Dios, Señor, ya me diste el carro porque me diste la primicia. Mi alma dice, ay, es una tuerca, no vale ni 10 pesos. Pero yo entendía en mi espíritu que Dios me estaba diciendo, ya viene el carro. Estoy hablando de cosas, pero ¿qué tal un matrimonio? Cuando Dios le da una promesa en la Biblia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando usted comprende que usted tiene la vida de Dios, usted sabe que es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se vuelve una verdad total. Así que ya no vivimos como si estuviéramos pidiendo prestado, sino que vivimos como verdaderamente hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, versículo 16 y 17. Eso es una cosa impresionante, pero si no decides sujetar tu alma, tu espíritu, la derrota será una forma de vida. Quizá tendrás victorias financieras, pero tendrás derrotas familiares, o tendrás derrotas sexuales, o derrotas mentales. Vamos a orar. Queremos tener tu vida impresa en la nuestra, Señor. Este tema es un tema que tiene mucha tela que cortar, mucho que aprender. Pero yo, Señor, oro para que en los atrios sacrifiquemos el cuerpo. Así como el pueblo en los atrios sacrificaba las palomas, el cordero, sacrifiquemos el cuerpo, Señor. Y sacrificar el cuerpo no es estarnos arrodillando y irnos a ciertos lugares para pagar mandas. Sacrificar el cuerpo significa no obedecerle a mis deseos. Mis deseos no me pueden dominar, Señor. Mis deseos no me mandan.
para que entonces mi alma pueda encender esa lámpara y ese pan de la proposición. Y en ese lugar santísimo, que tu Espíritu, Señor, ilumine, se llene de humo, llene toda esta casa. Anhelamos que nuestro espíritu sea quien gobierne, que obedezcamos a la conciencia, a la intuición y para tener comunión perfecta contigo. Muchas gracias, Dios amado, porque sé que tu palabra será una verdad en nosotros todos los días. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Feliz domingo para cada uno de ustedes y nos vamos a preparar para el evento de Navidad en familia. Conéctate con nosotros, conéctate con la iglesia, a nuestros grupos de enlace, grupo de parejas, de jóvenes, el grupo Perlas, que es para mujeres, emprendedores, cada uno de los grupos que son grupos maravillosos. Y recuerda que aquí hay un lugar para ti. Bendiciones. Si te llaman la atención los temas acá tratados, dale like o suscríbete. También puedes darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones.